Nos muestran cómo, tras todo el caos anterior, la escena se estabiliza y volvemos a centrarnos en la carreta detenida junto a la familia. El guerrero que la escoltaba ahora está de pie frente a ellos, firme, con la espada a la espalda y el cuerpo cubierto de cicatrices que hablan de incontables batallas. La tensión que había en el ambiente ya no es la misma. Esta vez no vemos miedo inmediato, sino una pausa cargada de significado, como si algo hubiera cambiado en el rumbo de la historia. La imagen se acerca a su rostro y se detiene en su mirada, decidida, seria, casi fría. No parece un simple viajero al azar, sino alguien acostumbrado a sobrevivir. De inmediato, se nos muestra una especie de interfaz superpuesta, como si el juego desplegara información sobre él. Y entonces entendemos que el protagonista no solo está mirando una escena, está accediendo a datos. Se nos deja claro que puede consultar el perfil del personaje, como si estuviera examinando una ficha en tiempo real. Vemos al protagonista frente a la pantalla, inclinado hacia adelante, con los ojos atentos y el cursor, apuntando directamente al rostro del espadachín. Su expresión ya no es de pánico ni de sorpresa, sino de concentración absoluta. Está analizando, evaluando, comprendiendo que este no es un NPC cualquiera. La forma en que observa la información que aparece en pantalla demuestra que empieza a tomarse esto con más seriedad. Volvemos al mundo del juego, y ahora la interfaz revela el nombre. Gams. 26 años. Un espadachín marcado por cicatrices tanto en el rostro como en el cuerpo. En el rostro como en el cuerpo. Hermano mayor de Chem, quien es una sacerdotisa. Esta información no se presenta como un simple dato decorativo. Más bien, se siente como la confirmación de que este mundo tiene profundidad, relaciones, pasado. No son figuras vacías. Son personajes con historia. Quinto y el peo. El protagonista, desde su habitación, parece entenderlo en ese mismo instante. La frase que acompaña la escena deja ver que esto es exactamente lo que esperaba. Como si, en el fondo, hubiera deseado que el juego fuera complejo, que tuviera capas, que no se tratara de un simple simulador superficial. Su mirada se endurece levemente, y en ese gesto silencioso comprendemos algo importante. Empieza a aceptar que lo que tiene frente a él no es una broma ni un producto mal hecho. La familia permanece cerca de la carreta, ahora protegida por la presencia de Gams. No hay celebración exagerada ni dramatismo innecesario. Lo que se siente es estabilidad momentánea, un respiro después de la tormenta. Y mientras el protagonista observa todo desde arriba, como si fuera una deidad silenciosa, su mente ya no está en la duda de si instalar o no el juego. Ahora está pensando en estrategia. La escena termina dejándonos con esa sensación clara. El juego no solo le permite mirar, también le permite intervenir. Y si puede analizar perfiles, comprender relaciones y anticipar peligros, entonces su rol no es el de un espectador, sino el de alguien que empieza, poco a poco, a tomar control del destino de todos ellos. Nos muestra nuevamente a la joven sacerdotisa frente al espadachín, y el contraste entre ambos se vuelve aún más evidente. Él permanece serio, marcado por cicatrices y con una presencia imponente, mientras ella sostiene su libro con tranquilidad, transmitiendo una fe firme y serena. Aunque se nos confirma que son hermanos, la diferencia en sus expresiones y actitudes deja claro que han recorrido caminos muy distintos. La escena destaca el perfil de la joven. Chem, 19 años, una sacerdotisa que cree en el dios del destino, y hermana menor de Gams. Su mirada es segura, casi luminosa, como si su convicción fuera algo que no puede quebrarse fácilmente. De inmediato la perspectiva vuelve al mundo real. Vemos al protagonista inclinado sobre el teclado, concentrado, evaluando cada detalle con atención. Se pregunta si el juego fue desarrollado en Japón, impresionado por la calidad del modelado y la profundidad de los personajes. Reflexiona que, con un nivel de producción así, podría convertirse fácilmente en un tema de interés en Internet,
Pa. Pa. Aún así, no descarta que haya algo extraño detrás de todo esto. Mientras mueve el mouse con calma, decide que antes de sacar conclusiones definitivas, revisará con más detalle la descripción de cada personaje. Su expresión es analítica y seria, dejando claro que empieza a tomarse este mundo virtual con una mezcla de curiosidad y cautela. Nos muestran ahora a 3 nuevos personajes mientras el juego despliega sus perfiles uno por uno. No. En el centro está Carol, una niña de 7 años, llena de energía, pero con una madurez que llama la atención para su edad. A su lado aparece Laia, de 30 años, firme y sensata, dejando claro que es el sostén emocional de la familia. Finalmente, vemos a Rhodys, de 33 años, quien junto a su esposa e hija dirige una pequeña tienda en la aldea. Desde la perspectiva del protagonista, queda claro que estos 5 parecen ser los personajes principales. No son figuras aisladas, sino una familia con roles bien definidos dentro de la aldea, lo que refuerza la idea de que este mundo está cuidadosamente construido y que cada uno tendrá un papel importante en lo que está por venir. Nos muestran nuevamente al grupo reunido junto a la carreta, pero ahora el enfoque cambia. Ya no se trata solo de observarlos, sino de entender cómo interactuar con este mundo. El protagonista se pregunta cuáles son los controles, como si todavía estuviera intentando descifrar las reglas del juego. La escena corta al mundo real y lo vemos frente al monitor, pensativo, recordando que había un documento o una especie de profecía que había leído antes. Decide retroceder mentalmente a esa información, buscando pistas que le ayuden a comprender mejor lo que está ocurriendo. De regreso al mundo del juego, se nos deja ver que la conversación entre los personajes ya no se escucha como sonido, sino que aparece convertida en texto en la interfaz Cinto. El protagonista asume entonces que esta versión no incluye audio completo, y que deberá interpretar lo que sucede leyendo cada diálogo, aceptando que todavía hay aspectos del sistema que necesita descifrar. Nos muestran al espadachín inclinado, con la mirada baja y el tono cargado de culpa. Aunque está a cargo de la vigilancia de la aldea, admite que lo único que pudo hacer fue darles una oportunidad para escapar. Su expresión transmite frustración, como si sintiera que no hizo lo suficiente. La escena cambia y vemos a la familia acercarse. La niña, con voz animada, interrumpe el ambiente pesado, mientras el padre intenta que el guerrero levante la cabeza. Le recuerdan que sobrevivieron a un ataque de muchos monstruos y que, aun si solo quedaban ellos, eso ya es un milagro por el que deberían estar agradecidos. El momento se vuelve más ligero cuando la sacerdotisa sonríe y corrige con suavidad a la niña, recordándole que Garms es su hermano mayor, no el de ella. La pequeña, curiosa y entusiasta, cambia rápidamente de tema y le pregunta qué fue esa luz tan brillante de antes. Ponte con Tony Contro. La escena deja una sensación distinta a la anterior. Ya no es tensión pura, sino una mezcla de alivio, cercanía y esperanza, como si el peligro hubiera reforzado los lazos entre ellos. Nos muestran al espadachín rodeado por las 2 hermanas, en una escena mucho más relajada que las anteriores. La joven sacerdotisa se apoya en él con naturalidad, mientras la niña observa divertida, como si disfrutara del momento. La expresión del guerrero cambia. Ya no es el hombre rígido y marcado por la batalla, sino un hermano mayor, algo incómodo ante el afecto. Se nos deja ver la dinámica entre ellos. La hermana menor parece tener cierta dependencia emocional hacia él, mientras la pequeña se burla con inocencia, insinuando que alguien se ha molestado. El ambiente es ligero, casi familiar, reforzando la idea de que no se trata solo de personajes diseñados para una misión, sino de individuos con relaciones creíbles. En medio de la interacción, el espadachín corrige con seriedad a la sacerdotisa, señalando que es inmaduro tratar así a una niña. Ella responde con humildad, bajando la mirada y disculpándose, aceptando el regaño como parte de su vínculo fraternal. La escena concluye con los 3 juntos, mostrando una dinámica bien definida y coherente. Desde la perspectiva del protagonista, queda claro que la personalidad y el perfil de cada personaje parecen cuidadosamente diseñados. La sensación final es que, después de todo,
Este podría ser un buen juego. Uno donde las relaciones humanas están tan bien construidas como el propio mundo. Nos muestran a la sacerdotisa tomando la palabra con firmeza, dejando claro que no están jugando, y que lo más importante en ese momento es entender lo que ocurrió. Su expresión es seria, distinta a la ligereza que había antes, como si por fin estuviera conectando los hechos. La escena se centra en la familia, que escucha con atención mientras ella menciona aquella luz misteriosa punto. El ambiente vuelve a tensarse ligeramente, recordando el instante en que todo cambió. Entonces, la imagen se enfoca en el libro que sostiene entre las manos. Con determinación, declara que esa luz salió de esa Biblia, como si hubiera encontrado la explicación al fenómeno que los salvó. El brillo que rodea el libro refuerza la idea de que no se trata de algo común. Finalmente, la perspectiva regresa al mundo real. Vemos al protagonista frente a la pantalla, sorprendido, mirando con atención renovada. Un leve sonido rompe el silencio de su habitación, como si el propio sistema estuviera reaccionando a lo que acaba de revelarse dentro del juego. Nos muestran al protagonista frente a la pantalla mientras el sistema finalmente revela las reglas del juego. Cógnito. En grandes mensajes, se le explica que una vez al día puede llenar una página de la Biblia con una profecía, que ahora debe convertirse en el Dios de la aldea y guiarlos hacia la prosperidad. Sin embargo, también se le advierte que no puede controlarlos directamente, dejando claro que su poder tiene límites. La escena se enfoca en su espalda mientras lee con atención, absorbiendo cada palabra. No se trata de simples opciones predeterminadas, el juego le da libertad para escribir lo que quiera. La interfaz cambia y aparece la sección titulada Profecía, con una página en blanco, esperando ser llenada. Finalmente, la imagen se acerca a su ojo, abierto con sorpresa y concentración. Comprende que no deberá elegir entre comandos preestablecidos, sino redactar órdenes con sus propias palabras. En ese instante, entiende la magnitud de su rol. No será un jugador común, sino una deidad que influirá en el destino de toda una aldea a través de lo que decida escribir. Nos muestran al protagonista sentado frente a la computadora, completamente concentrado. Reflexiona que el sistema probablemente solo pueda entender frases simples o palabras concretas, así que decide dejar de lado sus dudas por el momento y enfocarse en escribir algo que suene como una verdadera profecía. La escena se acerca a sus manos sobre el teclado. Se toma su tiempo, pensando cuidadosamente cada palabra, intentando construir oraciones que transmitan autoridad, como si realmente hablara una deidad. El reloj avanza, dejando claro que no es algo que pueda improvisar fácilmente. ¿Dices? Finalmente, termina de escribir y presiona la tecla Enter. Se recuesta en la silla, algo exhausto pero satisfecho. Aunque aún se pregunta cómo responderá esta supuesta inteligencia de alta tecnología, concluye que, si el sistema logra comprender siquiera una parte de lo que escribió, eso bastará para considerarlo un gran juego.